Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 24 de mayo del año 2020. Reciban un cordial saludo de todos los que hacemos esta transmisión y reciban un fraternal abrazo. Damos gracias a Dios porque sabemos que están bien en sus casas y eso ha sido por la bondad y la misericordia de Dios. Bueno, les comparto que durante la transmisión de este día vamos a estar hablando acerca de la confianza en Dios. Y para ello quiero invitarles a que lean en su pantalla conmigo la siguiente cita bíblica. Es Jeremías 17, versículos 7 y 8 en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Vamos a orar a Dios para iniciar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, la Iglesia Cristiana Renovación se reúne alrededor de tu trono para adorarte. Y tu palabra dice que el hombre que confía en ti es bendecido. El hombre que confía en ti es favorecido. El hombre que confía en ti es ayudado en todo tiempo. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo ha puesto en nosotros el creer como el hacer, y esto es por tu buena voluntad. Padre, en esta mañana, permítenos adorarte mediante estos cantos que proclaman tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios con Alín, con estas dos alabanzas. Amén. Hermanos, les invito a que alabemos el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a alabar su nombre, vamos a buscar la guía del Espíritu Santo para que nos hable el día de hoy y vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor, diciendo y reconociendo su fidelidad. Ni una sombra de
Damos gracias a Dios por esta alabanza, este tiempo en que nos permite reflexionar en nuestro corazón que la fidelidad de Dios sigue hasta el día de hoy, en estos días. Y les invito ahora, hermanos, a escuchar la palabra de Dios y que abramos nuestros corazones para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Qué hermosos cantos. Le damos gracias a Lynn por el esfuerzo que hace para guiarnos a adorar a nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Así que le invito a que oremos para que podamos el día de hoy meditar en la palabra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nuestros corazones están dispuestos para escuchar tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que así podamos comprenderla como tú la expresas. Gracias te damos y te pedimos, Padre, que estés con nosotros durante esta meditación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de confiar en Dios. Pero antes de que entremos de lleno a este tema, me gustaría que vea conmigo el siguiente video. Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por la proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros, en busca de la gloria, solo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando. Se fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad. Y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir. Pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo partía en dos. Claro, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más remedio que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: Dime,
¿qué quieres que haga, hijo mío? Y el alpinista contestó: sálvame, sálvame, Señor. Y Dios le preguntó: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, ayúdame. Bien, si de verdad crees que yo te puedo ayudar, corta la cuerda que te sostiene. Cortar la cuerda. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las 2 manos a esa cuerda, colgado a solamente 1 metro de distancia del suelo. De haber cortado la cuerda, el alpinista se hubiera salvado. No fue capaz de cortarla y no quiso confiar en Dios. Qué impactante historia, ¿verdad, hermanos? En medio de la noche, cuando no se veían absolutamente nada, el alpinista, según el narrador, no quiso cortar la cuerda de la cual colgaba. La razón, según el narrador, porque no confió en la persona de Dios, o más bien no le creyó a Dios. Pero contrario a esta acción, quiero llevarlos a la palabra de Dios y vea lo que ella dice. Quiero que me acompañe a leer en sus pantallas Isaías 26, versículo 4. Y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Está listo? Bueno, pues vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Ella dice de esta manera: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Nuevamente se los quiero leer. Confíen en el Señor para siempre, porque Él es una roca eterna. Amén. Ahora, quiero comenzar con una pregunta. ¿Se puede confiar en Dios? Bueno, esta pregunta es muy antigua, como la humanidad misma. Incluso la primera vez que sugiere o que se insinúa esta pregunta en la Biblia es en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, donde se nos narra el origen de todas las cosas. Y quiero invitarlos a que igual en las pantallas nos ayude a leerlo. Y vamos a leer 2 citas bíblicas del libro de Génesis. La primera es Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y la segunda es Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Leamos esta porción bíblica para saber si se puede o no se puede confiar en Dios. Bueno, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la orden de Dios. Ahora, vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y mi Biblia tiene como título lo siguiente: desobediencia
del hombre. Ahora bien, vamos a darle lectura. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, en estos versículos que hemos leído, se insinúa la pregunta, ¿se puede confiar en Dios? Bueno, pues de acuerdo a Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, el enemigo del hombre, el acusador también del hombre, si nosotros le preguntáramos a él si se puede confiar en Dios, él dice no, no se puede confiar en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le había dicho a Adán y Eva en el capítulo 2, versículo 17, le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, no comerás, porque el día que de él comieres, le dijo, ciertamente, indudablemente, vas a morir. Pero cuando Satanás se le presenta a la mujer, ¿qué le dice? No moriréis. O sea, Dios te mintió. No es cierto lo que Dios dice. Al contrario, sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ahí puso en duda la palabra de Dios. Y tristemente, Adán y Eva eligieron no creerle a Dios. Desconfiaron de Dios y como consecuencia desobedecieron a Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Murieron? Inmediatamente no, pero entró la muerte física. Entró la muerte de una relación entre Dios y el hombre, y lo más terrible, entró la muerte eterna, que es la separación eterna del hombre con Dios, o la muerte segunda, como lo llama la Biblia. Ahora, ¿fueron abiertos sus ojos? Sí, sí fueron abiertos sus ojos, pero no para bien, sino fueron abiertos sus ojos para mal. ¿Por qué? Porque fueron abiertos sus ojos y ellos vieron la terrible maldad, la terrible miseria y todas las consecuencias terribles que trae el pecado. Porque antes de que sus ojos fueran abiertos, ellos no conocían las consecuencias del pecado. Ellos lo único que conocían era
la bondad. Lo único que conocían era la felicidad de estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿se puede confiar en Dios? Como le dije, según Satanás, no se puede confiar en Dios. Pero según el testimonio de lo que hemos leído, sí se puede confiar en Dios. La respuesta sería un rotundo y contundente e innegable: sí se puede confiar en Dios. Ahora, ¿por qué se puede confiar en Dios? Bueno, quiero decirle que para que depositemos nuestra confianza en una persona, se necesita al menos 3 cosas. En primer lugar, se necesita que esa persona sea verdadera en lo que dice y en lo que hace. En segundo lugar, se necesita que sea fiel a su palabra, es decir, que pueda cumplir lo que promete. Y en tercer lugar, se necesita de conocer a esa persona, porque mediante el conocimiento y la relación con esa persona, uno va conociendo su testimonio, uno va conociendo cómo actúa y uno va conociendo que verdaderamente aprueba lo que dice. Ahora, hablando de Dios, la Biblia dice que Dios cumple estas 3 características. En primer lugar, quiero decirles que Dios es el único Dios verdadero. Eso dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto significa que Dios es absolutamente real, absolutamente verdadero, en contraste con los dioses falsos e inventados por la imaginación corrupta de los hombres. Dios es verdadero. Ahora, al ser Dios verdadero, Él actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Eso significa que Él nunca miente. Al contrario, cada palabra que Él dice es absolutamente verdad, porque la verdad es Él. Y la verdad también es el sello distintivo de Dios. Por ejemplo, en la historia que acabamos de leer, ¿no? Adán y Eva, Dios les dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿no? Indiscutiblemente, infaliblemente, vas a morir. Y sucedió así. Sucedió tal como Dios lo dijo. Ahora, entonces, ¿se puede confiar en Dios? Sí, sí se puede confiar en Dios, porque Él es el único Dios verdadero y siempre actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Ahora, hablando de Dios, la Biblia dice que Dios es fiel a su palabra. Y esta cita bíblica la podemos leer en el Salmo 119, versículo 159, y es en la versión Reina Valera 60, y dice: mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y luego dice en el verso 160, la suma, es decir, la esencia de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, es decir, la esencia de tu palabra es la verdad. Ahora,
Se necesita, entonces, para confiar en una persona se necesita que sea fiel a su palabra. Y la Biblia dice que Dios es fiel a su palabra, o su palabra es fiel. Y vamos a otra cita. En Números 23:19 dice la Biblia Reina Valera 60, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las respuestas a estas preguntas retóricas es un rotundo sí. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará, porque Dios es fiel. Dios también es inmutable. Cada palabra que Él ha dicho, ya sea una promesa o ya sea una advertencia, cada palabra que Él ha dicho ciertamente se cumplirá completamente. Porque como dice nuestro texto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no falla, Él no se olvida, Él no vacila o se equivoca. Si Él lo dice, Él lo cumplirá. Y no hay poder alguno que lo evite, de tal manera que usted puede estar seguro y depender absolutamente de Él. Ahora, quizá alguno se pregunte, en un mundo de tanta desorientación, confusión y engaño, ¿dónde puedo encontrar esa verdad de Dios que tanto necesito? Y déjeme decirle en dónde está esa verdad. Aquí, mire, en este hermoso libro llamado la Biblia, ella es la suma de la verdad de Dios. Ella es la mente de Dios. En ella está escrita la voluntad de Dios para nuestra vida. Dijimos que hay un tercer requisito para que podamos confiar en una palabra. El primero es que sea veraz, lo segundo es que sea fiel a su palabra y la tercera es que su testimonio sea verídico. Es decir, lo que él dice que es, así debe de ser. Y en cuanto a Dios, Él es así. Lo que Él dice que es, Él es. Ahora, si nosotros pudiéramos leer todos los testimonios en la Biblia que dan fe de que se puede confiar en Dios, la verdad son miles de testimonios. Y por eso Juan, capítulo 3, versículo 33, en la Reina Valera 60 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es decir, el que lee su palabra, el que recibe a su Hijo Jesucristo, esa persona puede dar testimonio de que Dios es verdadero, de que Dios es veraz, de que Dios es fiel, de que su testimonio es cierto y de que se puede confiar en Él. Entonces, nuevamente repetimos la pregunta. ¿Se puede confiar en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Porque su palabra es verdad y es fiel. Su testimonio es veraz. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer una aplicación de esto. ¿En qué puedo confiar en Dios? Ya vimos que sí se puede confiar en Dios, pero ahora, ¿en qué podemos confiar en Dios? Bueno, yo considero que en esta vida hay tres cosas importantes, muy importantes. Creo que la primera es, ¿a qué me voy a dedicar? Es algo muy importante que tenemos que resolver. Lo segundo es, ¿con quién me voy a casar? ¿No? Y la tercera sería, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Que de hecho tendría que ser la primera pregunta, ¿verdad? ¿En dónde voy a pasar la eternidad? Entonces, nosotros como personas podemos confiar en Dios para ser salvos.
Y en la Biblia hay un testimonio de un gran hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. Y él, mediante su ejemplo, nos enseña que nosotros debemos confiar en Dios para ser salvos. Por ejemplo, en el segundo libro de Timoteo, la segunda carta, a Timoteo capítulo 1, versículo 12, en la parte B dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, o sea, tengo la completa confianza, la completa certeza que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? El alma. Su alma, él estaba completamente seguro que su alma, que su salvación, ¿verdad? La había confiado en Dios para ello y él estaba completamente seguro que Dios podía guardarlo para ser salvo hasta el final. Entonces, él reconoció y él puso su confianza para salvación en Dios. Ahora, ¿qué hizo? Él hizo tres cosas. En primer lugar, reconoció que era un hombre pecador. Y esto lo podemos ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dice, de los cuales yo soy el primero. Es decir, se reconoció que él era un hombre pecador y que necesitaba la salvación de su alma. Ahora, cuando él se reconoció pecador, hizo la segunda cosa, se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y también en el Antiguo Testamento dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero no hay por qué morir. Él se arrepintió de sus pecados. Y cuando él se arrepintió de sus pecados, él pudo recibir de Dios la salvación. Ahora, esto podemos también nosotros leerlo en Hechos capítulo 3, verso 19, cuando dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces se reconoció pecador, sí, pero también se arrepintió, se volvió a Dios y Dios le perdonó. Ahora, una tercera cosa que él hizo, confió en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pablo era un hombre muy sabio. Al principio él tenía una religión, la religión de los fariseos. Pero él no confió en su religión. Quizá también fue un buen hombre y tenía buenas obras, pero él no confió en sus buenas obras para la salvación, sino confió en la redención que trajo el Señor Jesucristo mediante la cruz o la crucifixión en el Calvario. Y él, en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, esas cosas tenemos que hacer para confiar en Dios como nuestro Salvador. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Y tercero, confiar única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, en el sacrificio de Cristo para ser salvos. Cuando nosotros hacemos eso, podemos decir igual que él, yo sé
en quien he confiado y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ok? Entonces, ¿en qué puedes confiar en Dios? En su poder para ser salvos. Ahora, ¿en qué puedes confiar en Dios? Bueno, pues aquí yo quiero pasar a la segunda cosa más importante y es en tu diario vivir. Tú puedes confiar en Dios. Por ejemplo, permíteme leerte lo que dice Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 24 en la Nueva Versión Internacional. Él dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Fíjate qué hermoso es esto. No nos da una lista en la cual podamos confiar en Dios todos los días. Porque todos los días vivimos cosas completamente diferentes. Un día, por ejemplo, en esta pandemia, tú puedes sentir temor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el día que temo, en ti confío. Quizá una noche no puedas dormir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O quizá en medio de esta pandemia tú dices, es que de verdad no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello. La palabra de Dios dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y así podemos mencionar cantidad de necesidades y Dios dice, en cada una de esas necesidades puedes confiar en mí. En la Biblia hay muchísimas promesas. Y cuando entramos en una relación con Dios, comenzando por la salvación, de verdad que Dios abre sus tesoros, abre, como dice aquí, su gran bondad, su gran amor, nunca se va a agotar para contigo. Entonces tienes para ti todas las promesas de las Sagradas Escrituras. Quiero que veas este video que vamos a pasar y veas cuántas promesas tiene Dios para ti. En estos tiempos de crisis mundial que estamos viviendo, hay mucha ansiedad en el mundo. Toma algunos minutos para ver este video, porque a continuación te compartiremos algunas maravillosas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra para tener paz y confianza en que Él cuida de nosotros. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es posible que en medio de esta gran crisis de salud, aún siendo cristianos, lleguemos a sentir temor o preocupación por el futuro o hasta por la pérdida de un empleo. No tienes que negar la realidad, pero puedes encontrar consuelo meditando en las siguientes promesas de nuestro Padre Celestial. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda que estas promesas no son para ver la palabra de Dios como una especie de mantra o de amuleto de la suerte. Estas promesas de la Escritura son dadas a aquellos que tienen una relación con Dios y han puesto su mirada en Él, mediante Jesucristo nuestro Señor. Puedes compartir este video con otras personas y ayudemos a brindar consuelo y esperanza. Bien, ¿pudiste ver cuántas promesas Dios tiene para nuestras vidas? Son muchas. Entonces apropiémonos de cada una de ellas. En esta semana que vamos a iniciar, Dios mediante, vamos a lanzar un programa que se llama La Palabra de Dios primero y la Palabra de Dios al último. Esto significa que al despertar vamos a leer las promesas de Dios y al concluir el día vamos a leer las promesas de Dios. Les estaré haciendo llegar todas estas promesas para que nos afiancemos más y confiemos más en el Señor. Bueno, vamos a hacer un resumen y una conclusión. Entonces, ¿se puede confiar en Dios? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque Él es verdadero, porque Él es veraz, porque Él es fiel y porque su testimonio es veraz. ¿En qué podemos confiar en Dios? Pues en nuestra salvación como en primer lugar. Y en segundo lugar podemos confiar en Dios para nuestro diario vivir. Ahora, vamos a concluir con esta lectura bíblica. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor. El hombre que confía en el Señor, dice, es bendecido. Y pone su confianza en el Señor, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces, el que confía en el Señor es bendecido, el que confía en el Señor es ayudado por Él, el que confía en el Señor puede estar estable en medio de una crisis. Oramos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en este momento queremos decirte gracias, porque eres una persona veraz,
una persona fiel. Tus testimonios son verdad y por eso podemos confiar en ti. Ahora te pedimos, Padre, que confiemos en Jesucristo para ser salvos, pero también ayúdanos con tu gracia todos los días a creer, Padre Celestial, en esas promesas que tienes para con nosotros y afianzar más nuestra confianza como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te quiero pedir que veas el video que dejamos en este mismo canal y tú puedas hacer una decisión por Cristo. Iglesia Cristiana Renovación, les amo y vamos a entonar otro canto y luego vamos a ser despedidos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Bueno, hermanos, yo espero que hayan podido gozarse con las alabanzas en el Señor y que también hayan podido cantarlas a Dios de todo corazón.
Vamos a leer una porción bíblica antes de ser despedidos. Y quiero invitarlos a que lean en la pantalla en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 56 y 57, que dice, y lo leo: Bendito sea el Señor que ha concedido la paz a su pueblo Israel. Yo diría a Renovación, según todo lo que ha prometido, pues nada ha dejado de cumplir, ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. 57. Y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que incline su corazón hacia Él para que todo lo hagamos según su voluntad y cumplamos sus mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Qué bonito pasaje. Dice que ninguna promesa que Dios le hizo a su pueblo faltó. Y qué bonita petición, que nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje. Y esa es mi oración para ti, amada Iglesia Renovación. Antes de hacer una oración de despedida, quiero agradecerles por su fidelidad y por el cuidado pastoral que han tenido para con mi persona. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus oraciones, y les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Padre, en este momento damos gracias porque eres fiel y tus promesas nunca fallan. Gracias, amado Dios. Ahora te pido, como leímos en esta lectura, que no nos abandones, que estés con nosotros durante todo este tiempo de prueba, de confinamiento, y que aun cuando pase todo esto, Señor, sabemos que seguirás estando con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y te decimos que estamos muy contentos de ser tus hijos y de recibir cada día tus bendiciones y tu compañía en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.